Bien, buenos días, buenas tardes ya. Agradezco a la organización por la invitación. Esta presentación se llama El horror vertical, lo luminoso y lo sublime en Burzum. Es una... ¿Me puede acercar? Ah, está. Es una presentación en la cual vamos a dedicarnos principalmente a la revisión de 3 discos de Burzum, que son Philosophen, Fallen y Tullian Mysteries. Bien. Detrás de los mitos de Odín o Dios Jesucristo se esconde un absoluto otro, excedente de significación. Esa otredad se traslada operativamente a través de símbolos como la escalera o el árbol, presentes en culturas tan diversas como la escandinava o la judeocristiana, que la representan para quienes habitamos el mundus. Uno de los puentes entre nosotros y lo otro es la idea de lo monstruoso. El monstruo es la dimensión de ese absoluto otro que nos asusta y horroriza. En nuestra modernidad, el mito del horror fue revivificado con Frankenstein de Mary Shelley y El hombre de la arena de E.T.A. Hoffman, ambas narraciones en las cuales lo otro es una deriva o producto de la maquinaria moderna, también conocida como revolución industrial. En el siglo XX, el horror surgió de 2 formas innovadoras: la clase B del cine norteamericano y la música principalmente influida por Black Sabbath. Nos centraremos en una rama derivada de esta corriente musical, el black metal noruego, específicamente en la banda Burzum, cuyo único integrante es Varg Vikernes, para pensar la forma en que se presentan símbolos universales en los discos Philosophen de 1996, Fallen de 2011 y Tullian Mysteries de 2020. Cuando René Guénon propuso a inicios del siglo XX una revitalización de lo que en la antigüedad se denominó Sophia Perennis, forma del saber tradicional cuya característica esencial es ser común a todas las culturas, permitió vislumbrar en la modernidad este saber protegido a través de obras artísticas que trasladan los datos tradicionales a través de símbolos en los cuales opera la metafísica de lo otro. Inicialmente podemos encontrar contradicciones en algunos elementos de esta forma de saber, y esto es un requisito fundamental del mismo, pues en este saber no existe solución de continuidad al posicionarse en la suprarracionalidad. El símbolo, al tener un valor suprarracional, escapa del desglose racional, no es un signo. En la crisis del mundo moderno, Guénon sostiene que todo paso de un ciclo a otro no puede cumplirse más que en la oscuridad. El black metal, no solo en su nombre, vivifica esta oscuridad en torno de la violencia, o como en sus inicios sobre todo se presentaba, con el satanismo como estandarte. Encontrar en este movimiento esencialmente anticristiano los símbolos tradicionales implica distinguir contradicciones y entrar en la metafísica libre toda de contingencias individuales. Varg Vikernes pertenece a lo que denomina paganismo anticristiano, precristiano, o asatru, una corriente de desarrollo espiritual escandinava que fija en el cristianismo occidental a su enemigo a enfrentar por intentar monoteizar al Asgard. Aquí se abre un espacio polémico y contradictorio respecto de la Sophia Perennis, el cual nos sirve de ejemplo. Al fundar Burzum, Vikernes toma el nombre para la banda de lo inscrito en el anillo único del Señor de los Anillos del escritor católico J.R.R. Tolkien, quien en el capítulo 2 de la Comunidad del Anillo reza: un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas. Tinieblas en lengua élfica es Burzum, que puede entenderse también en el sentido de oscuridad. El paganismo precristiano y el catolicismo coinciden, mutatis mutandis, entre otros, en la creencia en el absoluto otro, en la existencia de elementos naturales que transmiten la otredad, en el caso del paganismo a través del animismo, en el caso del catolicismo a través del concepto de creación, en la celebración de rituales de fechas asignadas por el calendario natural, en la idea del sacrificio como elemento sacro, en el culto de lugares, en la vida después de la muerte. Usaremos la conceptualización sobre la verticalidad propuesta por Ángel Fareta para su concepto del cine. Eje vertical es el eje de la irrupción de lo trágico o de lo otro. Este aspecto otro, en el caso del black metal, es manifestado y opera en forma de horror, desmesura o totalidad. Recordemos el caso del símbolo artificial de la escalera, forma esencial de la verticalidad en cuanto es la conexión entre 2 mundos o paso de una dimensión a otra.
La verticalidad explicaría entonces que el ser humano se encuentra en una dimensión terrenal o inferior y la otredad en la dimensión superior. Bardoguer, Asatru y Oscorey. Tres conceptos que sirven de apoyo para analizar la obra de Bursum son Bardoguer, Asatru y Oscorey. El Bardoguer, la experiencia de percibir a alguien o algo antes de que realmente aparezca o suceda, el antes de la tormenta, está presente como canciones introductorias en discos germinales de black metal como Sacrifice de Black Widow o Bloodfire Death de Bathory, aspecto que Bursum presenta sobre todo en Fallen y Thulean Mysteries mediante canciones instrumentales. El Bardoguer es un elemento estructural que posibilita la materialización de lo metafísico, prepara la superficie hasta una uniformidad para adecuarnos frente a lo sublime. Asatru, que se traduce como lealtad a los Aesir, es la palabra moderna para definir la recuperación y reconstrucción de las creencias religiosas de nórdicos y teutones. Va a menudo acompañado de un fuerte odio hacia la cristiandad, considerada una religión impuesta a los ancestros bajo pena de muerte. Esta cosmovisión está presente en las líricas de la obra de Bursum como una constante. Oscorey es el nombre que se le da a una mítica cacería salvaje que sirve de conexión entre vivos y muertos. Sucede en el eje vertical. Corresponde a una legión de almas muertas que aparecen volando en masa desde el cielo nocturno para llevarse a un habitante del reino de los vivos. En un ensayo que Vikernes escribió en la cárcel, desarrolla su fascinación por los elementos de los Oscorey. Una representación típica de este fenómeno la vemos en la portada que tengo a mis espaldas del álbum Blood Fire Death de Bathory. La categoría estética en torno de la cual nos interesa el black metal es lo sublime. Pseudolongino, en su germinal ensayo sobre lo sublime, destaca de esta categoría: lo inmenso, lo inmarcesible, que paraliza, que es inentendible para los sentidos y la lógica racional. La desmesura. Todas estas, a su vez, características del horror. En su historia de la fealdad, Umberto Eco se refiere a lo monstruoso como aquello alejado de simetría, de toda regla formal, que refleja lo imposible, la conjunción del humano y lo animal, del humano y un otro. Lo sublime está estrechamente relacionado con lo luminoso, término acuñado por Rudolf Otto, quien en Lo Santo busca desentrañar la otredad manifestada tras la idea de lo sagrado. El tremendo misterio, nombre que da al absoluto otro, provoca una reacción específica, estupor. Esta impresión que provoca el horror es doble, porque simultáneamente es retrayente y atrayente. En su atracción permite contemplar el horror y el rechazo hasta hallar, tras la primera historia, que llamaremos horizontal o material, una segunda historia, la vertical o metafísica trascendente. El horror es lo otro que no podemos concebir en nuestra realidad por su carácter desconocido. No podemos comprenderlo, es un mirar en la oscuridad. Entonces, su manifestación se presenta en símbolos como la noche, oscuridad, y la luna, su resplandor, la muerte o no vida, lo animal, lo no humano, la naturaleza, manifestación del poder de una otredad, lo alto y lo bajo, la escalera o clímax. En su indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y lo bello, Edmund Burke afirma que el horror, al igual que lo sublime, puede ser placentero cuando se experimenta desde una distancia segura. Cito: cuando el peligro o el dolor acosan demasiado, no puede dar ningún deleite, y son sencillamente terribles, pero a cierta distancia y con ligeras modificaciones puede ser y son deliciosos, como experimentamos todos los días. Luego agrega: todo lo que es de algún modo terrible o se relaciona con objetos terribles o actúa de manera análoga al terror es una fuente de lo sublime, produce la emoción más fuerte que la mente es capaz de sentir. ¿Cómo se genera aquello que tememos? Edmund Burke declara que para que una cosa sea muy terrible, en general, parece que sea necesaria la oscuridad. Cuando conocemos todo el alcance de cualquier peligro o cuando logramos acostumbrar nuestros ojos a él, gran parte de nuestra aprehensión se desvanece. Esta dimensión oscura, misteriosa, se vuelve necesaria. No saber lo que depara, no poder observarla claramente. En Sobre lo sublime, Pseudolongino describe que existe una amplificación y abundancia en lo sublime. Por esto nos rebasa y supera. En 1917, Rudolf Otto acuña el concepto de lo luminoso, referido a aquello de lo cual solo damos cuenta por el peculiar reflejo sentimental que provoca en el ánimo. No podemos palparlo empíricamente.
Esta conceptualización nace de la necesidad de perfilar el concepto de lo santo, que en términos del mismo Otto es excedente de toda significación. Para dar límite y perfil a esta significación propone el concepto del mysterium tremendum. El tremendo misterio puede ser sentido de varias maneras. Se presenta en formas feroces y demoníacas. Puede hundir el alma en horrores y espantos casi brujescos. Para Otto, el concepto del misterio es lo oculto y lo secreto, lo que no es público, lo que no se concibe ni entiende, lo que no es cotidiano ni familiar. Este misterio provoca una reacción específica, el estupor, el asombro intenso, y como todo auténtico misterio es religioso, lo santo sería otra forma de referirnos al absoluto otro inconmensurable. Este misterio, en tanto religioso, debe ser resuelto mediante caminos suprarracionales y no científicos. Lo sublime se corresponde con lo luminoso. Ninguno de estos conceptos se puede desarrollar en su totalidad, agrega Otto. Podemos reunir algunas notas generales, racionales, que se repiten en todos los objetos que llamamos sublimes, que lo sublime llena los límites de nuestra facultad de comprensión y amenaza sobrepasarlos dinámica o matemáticamente, sea por una poderosa exteriorización de fuerzas, sea por su magnitud espacial. La metafísica operativa en los discos de Burzum. Pseudolongino, cuando describe lo sublime, comenta que en ello hallamos orden dentro del desorden y del mismo modo hallamos desorden en el orden. Escuchando los 13 discos de Burzum, podemos hallar elementos estructurales comunes, presencia de canciones instrumentales o introductorias que funcionan como un bardoguer a obras o momentos de carácter tormentoso y de una sonoridad excesiva, permitiendo una entrada a la melodía principal de la canción. Al menos presentan también una canción que puede llegar a durar un cuarto o un tercio de la duración total del disco. Presencia de elementos mitológicos, oscuridad y naturaleza. En cuanto a su estructura musical, son minimalistas y repetitivas. La conjunción de estos elementos evidencia de qué forma la obra de Burzum permite la ritualización mediante la repetición de la experiencia musical, deviniendo en una caída hacia lo sagrado, en una metafísica que opera verticalmente. Philosophem, de 1996, duración 64 minutos. El disco esencial de Burzum presenta como obra principal Dunkelheit, cuyo significado en español es oscuridad, de modo que funciona como un homónimo de la banda. Nos presenta la verticalidad desde la caída de la noche y lo sublime por su impenetrabilidad. Es en ese momento cuando las palabras de Guénon cobran sentido, pues Vikernes escribe: de repente la vida tiene un nuevo significado. Todo lo que la oscuridad trae permite la existencia de algo nuevo. En su web, Vikernes comenta: allá afuera solo reinan las fuerzas de la oscuridad, sí, en el significado más verdadero de la palabra. El mundo se vuelve totalmente diferente. Para algunos, el mundo se convierte en un lugar donde vivir. Para aquellos que quieren desafiar a estos gigantes, que son traídos a nosotros por la luna en forma de poderes incontrolables de la naturaleza, el mundo finalmente se convierte en un lugar en el que realmente vale la pena vivir. Esta es una reflexión que él hace en el año 91. Jesús Todd, La muerte de Jesús, traducido al español, declara referencia cristiana, posiciona a Jesucristo como una figura que yace en el suelo, muerto. La figura es una amenaza y su alma es solo sombra, pero una sombra maligna, evanescente, que busca ponerse sobre el bosque como un manto para marchitarlo todo. La canción destaca varios momentos instrumentales, el más importante del minuto 4 y 10 segundos en adelante, eso es en la mitad de la canción. Canciones principalmente instrumentales, Hebräisch-Liedkeit 1, con algunas líneas que no son cantadas, sino más bien recitadas mediante la técnica gutural para hablar sobre el peligro de la luz y la belleza de la oscuridad, Hebräisch-Liedkeit 2, y Rundgang die Transzendentale Säule der Singularität, son canciones instrumentales. En total, más de 32 minutos del disco. Esto nos permite ver que desde sus inicios, Burzum apuntaba hacia un vacío lírico. Fallen, del año 2011, duración 47 minutos. Respecto de la publicación de este álbum, Vikernes comenta lo siguiente en la web oficial de la banda: el sonido es más dinámico, masterizamos el álbum como si fuera música clásica, y yo era más experimental de lo que era Velus en todos los aspectos. En cuanto a la letra, es similar al álbum debut, en el sentido de que es más personal y se centra en cuestiones existenciales, pero con el trasfondo mitológico, conocido. Velus todavía está allí,
También he incluido algunas pistas ambientales, una breve introducción y una conclusión más larga. El nombre de este disco explicita el carácter vertical y trágico que tomamos de la conceptualización de Ángel Fareta, antes mencionada. El disco abre con Fra Verdenstrit, que en español se traduce como el árbol del inframundo, a modo de Bardoguer, para dar paso a Jeg Faller, Estoy cayendo, segundo track del disco de Burzum, que presenta el estado de caída melancólico, comparable con el spleen de Baudelaire, en que el sujeto se ve inmerso. La canción representa la verticalidad en torno de elementos naturales como los árboles y el cielo, en ella representados como lugares cálidos y tranquilos. En ese arriba se permanece en él y pertenece al tiempo, dimensión inmaterial, suprarracional por excelencia. Al decir mi tiempo desaparece en otro lugar, hace referencia a la disolución del ser en la otredad hacia la cual se está cayendo. Bambit, locura en español, cito: una figura asustada en la sombra, hacia arriba, hasta el borde del cielo. El cielo se rompe cuando alcanza la cima. La sombra es el origen de lo monstruoso, pero la dirección es ascendente, de abajo hasta el cielo. El quiebre celeste expresa lo sublime. Lo inasimilable se encuentra en la dimensión superior, viene desde lo alto. La imagen de los Corey es ineludible. Enver Tilsit, todo hombre obtiene lo que merece, en español, con una intro muy parecida a la canción Black Sabbath, de la banda Black Sabbath. El caballo como medio de ingreso en el bosque, el hablante se acerca a la muerte, cae pero se levanta. El gutural cambia a una segunda dimensión, el muerto. Se concreta la soledad, solo hay compañía de la luna, la luz de la oscuridad, el destino, dolor y sufrimiento se repite eternamente. Thulean Mysteries, del 2020, 92 minutos. En la web de la banda, Vikernes escribe: con suerte tendrás una idea de Thule cuando escuches esto. Como siempre con Burzum, idealmente cuando estés solo. Espero que disfrutes de esta banda sonora de Thule, de la madre naturaleza y de la vida misma. Los misterios de Thule nos permiten la referencia al misterio tremendo de Otto. Thule es la tierra del norte lejano de la Escandinavia, nombrada por Piteas en el siglo IV a.C. como una tierra mitológica donde habitan los Aesir. El Bardoguer es extenso y abarca 5 de las canciones. Genera un ambiente más íntimo, muy distinto de discos anteriores, con una instrumentalización minimalista y mucha expresividad. El track 6, Heil Auxheil, es el primero que irrumpe la lírica. Es un saludo a Odín y al resto de los Aesir. The Land of Thule es casi una manera en la cual una voz que desde el presente habla de la mítica tierra de Thule como un préstamo de los hijos, una tierra mitológica perteneciente al futuro. The Password es una canción que dura 15 minutos 14. The Great Sleep presenta la perfección del descanso específicamente en la noche, la suspensión hasta el día siguiente, que a la vez es la vida siguiente. El sonido vacío evoca lo desconocido, lo suprarracional, lo incomprensible para la lógica directa, lo que no está lleno o completo. Sobre ese espacio desocupado, los instrumentos dan su sonido. Thulean Mysteries es el paso a otro lugar, a la madre naturaleza y por ende al absoluto otro, el destino de un recorrido musical de casi 3 décadas. Conclusiones. Como expusimos, el black metal, en tanto manifestación moderna del horror en el siglo XX, permite operar con símbolos metafísicos que trasladan la verticalidad trágica a nuestro mundus. Su oposición al cristianismo no lo convierte en una otredad irreconciliable, sino en una forma otra de reflexión en torno de los símbolos fundamentales de la sabiduría perenne. Aquello que nos genera rechazo y desagrado del horror, incomodidad, una vez comprendido como sublime y por ende contemplable en su luminosidad, permite el ingreso en una dimensión ritual, sagrada y esencialmente metafísica. Una caída hacia el vacío, un horror vacui que no es necesario llenar una vez que nos acostumbramos a él. La particularidad de Burzum como oportunidad de caída hacia lo sagrado estriba en sus componentes estructurales musicales y en su composición lírica profundamente influida por el asatru y la presencia del saber pagano precristiano perteneciente a la Sofía perennis. Burzum revela la manifestación de lo sagrado aceptando su oscuridad y su suprarracionalidad en una verticalidad a través de los símbolos del horror. Escuchar Burzum es entrar en la noche, en la oscuridad y experimentar aquello que nos supera y que se encuentra más allá de nuestros sentidos. Muchas gracias.